Hola, buen día. Muy buenas tardes. Estamos en nuestro tercer episodio hoy día de nuestro podcast Sin Pod ni Cast del Colegio de International School Arica. Estamos en el tercer episodio, pero como bien saben, no estamos solos, estamos con mi equipo, con mis amados estudiantes de toda la semana. Estamos en primer lugar con Paula. Bienvenida, Paula. Estamos con el señor Renato y estamos con la señorita Josefina también. Muchas gracias. El invitado esta semana no es otro que un profesor de educación básica, quien ha dado gran parte de su vida a la docencia. Lleva, sin ir más lejos, 14 años trabajando en la escuela Ignacio Carrera Pinto, ¿cierto? Es profesor de educación básica y actualmente ejerce como profesor de artes, de ciencias y tecnologías en el colegio, pero también es el presidente del colegio de profesores de la comuna. Entonces, invitamos y damos la bienvenida a el señor Félix Milanés. Bienvenido, don Félix. Muchas gracias por la invitación a todos, a todas, y me siento pero muy contento, emocionado de poder conversar con jóvenes como ustedes. Me encanta la idea y muchas gracias por considerarme. Muchas gracias también por participar. Empezamos de inmediato con nuestra entrevista. ¡Al tiro! Vemos. ¿Quién es? Hola, soy Laura. ¿Quién es el señor Félix Milanés? Wow, esa es una pregunta muy existencialista, por decirlo de alguna manera. Mira, por sobre todo es un ser humano que se pregunta por qué es ser un ser humano. Dentro de las cosas que siempre me han apasionado es el tema, es la posibilidad de darme cuenta que soy una entidad que es consciente de que está viva y que en algún momento va a dejar de existir. Soy una persona que cree que existen tremendas posibilidades hoy en día, especialmente con esta tecnología que nos permite tener al alcance mucho conocimiento y la posibilidad de crear muchas redes. Y por cierto, también soy una persona que cree profundamente en que el ser humano es intrínsecamente bueno, es altamente altruista, es profundamente bondadoso, que tiene una capacidad empática muy potenciable y que eso nos permite generar espacios de coordinación, estemos con quienes estemos. Siempre hay un mínimo de coordinación que podemos gestionar, que podemos aprender a realizar. Y soy también, debo decir, en este momento, un hombre muy feliz que convive con Bárbara, que es mi pareja, también profesora en la escuela. Con ella tenemos un hijo en común que es el Unei. Su único nombre es el Unei, nombre mapuche. Compartimos también la felicidad de estar con Paz, que es nuestra hija de 5 años, y mi hijo mayor que va a cumplir 15 ahora en el 30 de este mes. Soy un hombre muy feliz con esta familia que tengo. Eso. Muchas gracias. Qué lindo. ¿Cómo llegó a ser presidente del Colegio de Profesores de la ciudad? Interesante. Como profesor, cuando llegué a la escuela Ignacio Carrera Pinto, que está ubicada detrás del agro, al borde del río San José, por donde no pasa nada de agua, y es un sector donde están instalados algunos campamentos. Bueno, en esa escuela, con mucha cantidad de migrantes bolivianos, familias de Perú, Venezuela, Ecuador, etcétera,
yo comencé a trabajar allá por el 2009 más o menos, ¿ya? 2008-2009. Y cuando llegué a ese lugar, siempre me llamó la atención que había una persona que dentro de las reuniones de profesores decía que era delegada de los profesores en el colegio de profesores. Yo no conocía nada de eso porque yo venía de otro tipo de escuelas particulares subvencionadas, había trabajado antes, Colegio Alemán, San Juan de la Blacher. Entonces allí no se hablan de estas cosas prácticamente. Entonces cuando llegué me llamó la atención y veía que la colega iba todas las semanas o prácticamente todas las semanas a reunirse con otros representantes. Y después llegaba con información y la compartía. Cuando la colega decidió dejar de ser la delegada de la escuela ante el colegio de profesores, yo me propuse y dije, ¿saben qué? Me gusta la idea. Quiero seguir aprendiendo lo que la colega nos estaba transmitiendo. Comencé a participar en el colegio de profesores y conocí a personajes muy interesantes, dentro de los cuales está, por ejemplo, Carlos Ojeda y Óscar Arancibia, dos líderes del colegio de profesores que llevan años allí, de los cuales comencé a observar un nivel de coherencia, de pasión y un nivel también de preocupación por el otro que coincidía mucho con mis anhelos. Y por cierto, personas muy pacifistas, debo también decirlo al momento, ¿no? Y bueno, con el tiempo empecé a asistir a más y más reuniones, a participar en movilizaciones, etcétera, hasta que hasta hace 3 años, me propusieron como delegado de mi escuela formar parte de una lista que buscase el directorio del colegio de profesores a nivel local. Bueno, me llamó la atención, participé, y con la ayuda de muchas compañeras y compañeros de escuela, colegas, logramos sacar una alta votación y lograr que en este caso yo haya sido elegido presidente del colegio de profesores, lo cual me ha permitido viajar mucho a Santiago y coordinarme con otros líderes y aprender mucho sobre democracia participativa real, sobre pedagogía alternativa desde el interior del colegio de profesores y también sobre los derechos laborales de las profesoras y los profesores, porque en su mayoría el gremio de los profes son mujeres, más del 70% son mujeres. Así que en esta gestión nacional del colegio de profesores ya no se llama colegio de profesores, ahora se llama colegio de profesores y profesores, como tiene que ser. Como tiene que ser, espectacular. Me gusta escuchar eso. ¿Sí? Sabemos que fue a la India a conocer a Dalai Lama, ¿cierto? Sí, así es. ¿Nos podría contar cómo fue su experiencia? Wow. Sin lugar a dudas, yo tengo que decir que mi viaje a India, a Dharamsala, que queda en el norte de India, marca un antes y un tremendo después en mi vida personal. Yo debo decirle de partida que yo soy un ateo maravillacionista. ¿Qué quiere decir? Antes era creyente, muy creyente, pero dadas ciertas experiencias que he tenido en mi vida, he escogido libremente la posibilidad de buscar otro tipo de respuesta en otro tipo de conocimiento. Y una de esas ha sido el ateísmo maravillacionista, que yo le pongo maravillacionista, eso no existe en realidad, ¿ya? Pero yo soy un ateo que cree mucho en lo que le explicaba al comienzo, en la bondad intrínseca del ser humano. Creo que el ser humano por naturaleza tiene grandes potencialidades y depende del entorno que le podamos generar a cada ser humano la posibilidad de que esto aflore. Bueno, creo también que el ser humano nace aquí y muere, y ese es el fin de la existencia. No tengo cómo comprobarlo, pero hasta el momento yo creo que es así. Bueno, en ese contexto yo viajé a India el año 2018 porque yo era el coordinador o el director de un centro de educación experimental acá en India. Eso quiere decir que yo durante 2 años anteriores al viaje a Dharamsala
India. Yo fui, en cierta manera, se me invitó a que yo seleccionara un grupo de profesores para compartir con ellos unas enseñanzas del Dalai Lama como propuesta educacional para el mundo, que estaba en un prototipo. Y ese prototipo nosotros lo desarrollamos durante 2 años acá en Arica. A raíz de eso, a raíz de ese trabajo, que debo reconocer que fue un enlace que me hizo el diputado Vlado Mirosevic, acá en Arica. A raíz de eso, cuando hubo una comisión que viajó a India, un grupo de Chile que viajó a India justamente a hablar de esta temática, de esta propuesta educativa que se llama Ética Secular, me invitaron a participar en este viaje. Ahí iba, entre otros, además del diputado Mirosevic, iba Tomás Hirsch, otro diputado que fue candidato a la presidencia, un filósofo llamado Darío Ergas, un ecologista llamado Salinas, de apellido Salinas, un hombre muy maravilloso. Y llegamos a Dharamsala, viajamos en un equipo, y debo reconocer que lo que se experimenta en esa zona de Dharamsala es en sí la ciudad, es una ciudad que queda en una planicie, ¿ya? Es netamente india esa ciudad, pero en las montañas de Dharamsala, como quien dice en Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, ¿ya? En la montaña de Dharamsala hay un lugar que se llama Macleogan, y Macleogan es un refugio de los exiliados tibetanos, donde viven muchos tibetanos que fueron expulsados de su país o se fueron del país, dentro de los cuales está el Dalai Lama, por la invasión, obviamente, de China hace más de 50 años. Llegamos a Dharamsala y nos hospedamos muy cerquita del lugar donde reside su santidad el Dalai Lama. Yo le digo su santidad por respeto, porque de verdad me pareció un hombre tremendamente honesto, tremendamente pacífico, y muy sabio, pero por sobre todo era como un niño de gran sabiduría. Me acuerdo que tuvimos una semana ya donde conocimos monasterios, escuelas basadas en este fundamento filosófico de la ética secular. Conocimos el Parlamento de Tíbet en el exilio, museos de arte, cultura, bibliotecas ancestrales. Fue un asunto realmente maravilloso. Se nos revelaban montones de cosas que a muy poquitos se les revelan. Tuve ese privilegio. Lo llevo todavía aquí muy en mi interior. Y lo interesante es que cuando estábamos en la mañana esperando que el Dalai Lama nos permitiese entrar a su despacho, bueno, nosotros ya estábamos dentro, esperábamos que él ingresara después de saludar a los feligreses que van a saludar de todas partes. Y estábamos muy nerviosos. Yo, un hombre que admiro muchísimo desde pequeño. Yo recuerdo en la casa de mi abuelita un día llevando un VHS con una cinta de VHS para grabar una entrevista. Bueno, esas cosas existían antes, les digo. Con casas grandes. Y le hice una entrevista al Dalai Lama cuando vino a Chile. Y yo quería grabar esa entrevista. Yo no sabía por qué tenía que grabarlo a él, pero me llamó la atención. Era muy pequeño. Bueno, aprendí mucho de él desde entonces estaba muy nervioso. Y todos estábamos muy nerviosos. Un hombre que has admirado toda tu vida y de pronto lo tienes frente a ti. Y cuando ingresa, lo primero que hace es comenzar a tirar unos chistes, cosas muy divertidas, y nos desencajó así. Ustedes son chilenos, vienen de la espalda del mundo, y empezó a hablar unas cosas que nos rompió mucho el hielo. Debo decir que una de las cosas más lindas que él postula y de las cuales yo he quedado como un receptor de eso para mi vida, es que él nos dijo: mire, ustedes vienen de muy lejos, pero tenemos algo en común. Ustedes y yo queremos evitar el sufrimiento, y ustedes y yo queremos ser felices. Eso nos identifica como seres humanos. Y si tú te pones a pensar, efectivamente, si hay algo dentro de la diferencia y diversidad que somos, si hay algo que nos podemos decir que nos caracteriza como iguales, es que queremos ser felices y queremos evitar el sufrimiento. Y en base a eso se construye
el resto de la filosofía que él plantea. Después, cuando regresa acá, regresa a Chile, ¿en qué cambia su vida, su visión? ¿Cómo este viaje transforma un poco su vida? Mira, antes de venirme, obviamente tuvimos muchas reuniones, pero hay dos reuniones memorables que voy a utilizar para poder explicar qué me pasó después. Una fue con la ministra de Educación del Tíbet en el exilio. Cuando conversamos con ella, en una reunión muy cercana, le hice la pregunta, ¿me podría decir, por favor, cuáles son los fundamentos y los objetivos del Ministerio de Educación del Tíbet? Y ella me dijo, yo esperaba que me dijera una cosa muy rimbombante, como suelen ser en todas las propuestas de los ministerios de Latinoamérica o de Occidente, cosas muy rimbombantes, muy intelectualoides, etc. Y ella simplemente dijo, son dos. Uno, y me desmoronó, o sea, yo no pude preguntar más cosas porque no estaba en mi lógica ir con más preguntas después de las que escuché. Me dijo, uno, preservar la lengua y cultura tibetana, lo cual era muy obvio porque ellos están sufriendo el exterminio, un genocidio, son millones de tibetanos que han fallecido. Ya lo encontré muy lógico. Y la segunda, dijo, el segundo objetivo de la educación en el Tíbet es ayudar a que cada estudiante comprenda que su propia felicidad depende de que ayude a otro a encontrar su propia felicidad. Wow. En serio, guardé mi cuaderno y dije, no hago más preguntas, por favor síganos relatando sobre ese tema. Ellos hablan de un concepto que se llama interdependencia y la interdependencia tiene un símbolo que luego se los voy a compartir, o sea, se los voy a enviar para que lo conozcan. Es un símbolo, es un entrelazamiento de un elemento, es como un logo, un entrelazamiento como el infinito, pero más complejo, que tú lo ves en todas las casas, lo ves en todas las puertas, en todas las ventanas, lo ves en todos los libros, incluso, y no bromeo, lo ves en todos los basureros. Es el símbolo de la interdependencia. Ellos utilizan perfectamente, o mejor dicho, permanentemente, cada elemento, cada color, cada textura, para ayudarte a recordar de que tu vida como individuo no está separada de la vida de los otros. Que tu vida como ser humano está vinculada, lo veas o no lo veas, a la vida de los otros seres humanos y a la vida de los otros seres vivos y del entorno cercano y lejano en sí. Eso fue una cosa que me impactó mucho. Bueno, de hecho, yo uso acá, lo llevo conmigo desde siempre. Ahí se los voy a compartir, se los voy a mostrar. El símbolo de la interdependencia. Y eso tiene una base científica muy potente cuando le hablan del sistema ecológico, ¿no? De que en ecología, si tú mueves un elemento, un factor dentro de un medio ambiente, tú produces una catástrofe, ¿ya? Si los plancton, por ejemplo, en el mar, el plancton es afectado por la alza de temperatura, muere una gran cantidad de plancton y eso afecta a la cadena alimenticia. O sea, todos estamos en perfecta interdependencia. Cuando llegué a Chile, bueno, esa fue una. Y la otra cosa, cuando estaba en el aeropuerto, antes de venirme, Sawan Phuntsho, que era el representante del Dalai Lama para las Américas, a quien tuve el gusto de conocer personalmente muchas veces, Sawan Phuntsho me decía, lo que tú has visto acá, cuídate, me dice, no te vayas a frustrar al llegar a Chile, porque eso es otra cosa. O sea, ve, y si es el tiempo para implantar esto, bien. Y si no es el tiempo, permite que no sea el tiempo. ¿Cómo uno lidia con eso? Si uno quiere que sea el tiempo, uno quiere que sea el tiempo. Bueno, llegué a Chile y efectivamente pude compartir esto en muchas partes, esta experiencia. De hecho, el día sábado sigo compartiéndola en un seminario internacional de un movimiento que se llama Refundación, un movimiento pedagógico, donde yo tengo que hablar justamente, mi parte en el seminario es hablar sobre la educación humanizadora, desde la propuesta del Dalai Lama. Y acá en Chile he estado tratando de llevar a cabo disciplinadamente el mostrar esto. Y en mi curso, en mi escuela, es el lugar donde más lo he practicado. Y ahí, si me dan tiempo, les voy a compartir algunas experiencias que hemos logrado desarrollar con ellos que son maravillosas.
Sería espectacular ver cómo es la realidad igual en otros colegios también y ver cómo se puede hoy en día en un contexto tan frío como es la educación a distancia, cómo eso también se puede aplicar y tener la calidad del trabajo del profesor, que el profesor con vocación entrega amor, entrega una parte de sí, más que el conocimiento, entrega lo que uno es a los alumnos. Entonces cuesta un poco. En este contexto yo no puedo saludar a mi alumno, tener ese contacto que uno acostumbra a tener, ese cariño. Entonces quizás poder escuchar sus experiencias sería igual bastante interesante y cómo se está viviendo. ¿Cómo ve el escenario actual en la educación en Arica? Totalmente vinculado al tema. Sí, totalmente vinculado. Yo creo que, bueno, con respecto al contexto actual, específicamente al contexto de pandemia, lo veo muy desigual, brutalmente desigual. Y por cierto, les comento, aprovecho de comentar lo siguiente. Dentro de las cosas que soy, soy un montón de cosas, pero dentro de las cosas que soy, debo decir que en este momento soy el articulador de una campaña que nació del corazón y la mente empática de Iván Cruz, mi estudiante de sexto básico. Soy el articulador de una campaña que él imaginó que se llama Wi-Fi para todos. Y debo decir que esta campaña nació de Iván porque un día, cuando a comienzos de julio, él se dio cuenta que al reunirnos por Jitsi, una plataforma parecida a esta, pero que tiene características como más factibles de acceder con mucha más facilidad sin generar una cuenta, específicamente para contextos, por ejemplo, de personas adultas que no se manejan mucho con esto, o para niños pequeños, ¿ya? Entonces yo comencé a usar esa plataforma, nos empezamos a reunir, pero no, él se dio cuenta que en nuestro curso solamente 5 niños podían reunirse, no más, porque nadie más tiene acceso a internet. De 32, 5 a 7. Al segundo día, Iván llegó muy impactado con una declaración. Y la declaración era: profesor, la leímos, la mostró, él tiene el original, yo tengo la copia. Y él nos dijo: profe, a los que estábamos allí, con un apoderado, profe, mire, yo estoy pensé en lo que nos pasó anoche y yo quiero decir lo siguiente. Y la lee. Y en pocas palabras, él dice que él se encuentra muy preocupado por sus compañeros que no tienen conectividad y que él quiere hacer una campaña para buscar que ellos tengan conectividad. Un niño de sexto básico. Les cuento que eso nos movió, a mí me inspiró, yo conecté de inmediato con él, dije, qué experiencia más interesante, pero ¿qué hago? Porque es bonito, pero en el budismo, o mejor dicho también en la ética secular, hay algo que se llama empatía, ¿cierto? Que es el ponerse en el lugar del otro, pero hay algo que va más allá, que se llama empatía intrépida, que quiere decir que tú te pones en el lugar del otro, sientes lo que el otro siente, pero te sientes movido a hacer algo para aliviar el dolor, el sufrimiento del otro. Por más pequeño que sea, que esté dentro de tu radio de alcance. Iván hizo lo suyo. ¿Qué podía hacer yo? Entonces, comenzamos a conversar con los chicos que sí tenían acceso a internet, eran como 5, y salió la idea de generar una campaña en internet, o sea, como lo que están haciendo ustedes, pero transmitirlo. Entonces yo le dije, ya chicos, yo me comprometo, yo compro StreamYard, un acceso a StreamYard para transmitir por YouTube y por Facebook, y hagamos una semana de campaña. Eso lo puedo hacer, no hay problema, les coopero. Y comenzamos a hacer la campaña. ¿Y por qué? Porque necesitamos hacer conocido esto. Quizá la gente no lo sabe, quizá ustedes no lo sabían. 5 niños de 30. En mi escuela, de 300 niños, solo 84 se pueden conectar. Y solo 110 tienen un notebook para poder trabajar. Por eso les digo, ¿cómo es el panorama de la educación hoy en día? Desigual. Brutalmente desigual. Les cuento que eso comenzó a mediados de agosto. Ahora cumplimos el programa 32. Hoy estuvimos como invitado al programa a Daniel Sting. No sé si lo ubican. Sí, el abogado. Bueno, él terminó su programa en la mañana el matinal de los que sobran y se unió a nuestra campaña. Estuvimos conversando con él. Entre el primer día y Stingo hemos tenido a 3 diputados,
a 2 candidatos a la presidencia de la República, hemos tenido a concejales, a cores, a músicos. Florcita Motuda, por ejemplo, estuvo con nosotros, a Raichar, no sé si alguno ubicará a Raichar, que es un hip hopero interesante de la zona norte, a Alejandro Lynch, entre muchos otros. Tuvimos a un gran artista que ha hecho cómics para Marvel, que ha participado en dibujando a personajes de The World of Warcraft, que se llama Kenzo, que es un ariqueño, y fue fabuloso ese programa. Tuvimos también en el programa, a muchas más personas. El método que usamos, que yo se los propongo a ustedes también, es que cada invitado tenía que desafiar a alguien. O sea, un invitado que teníamos en el programa desafiaba a que viniese al programa alguien que él conociera. Y así fuimos llegando hasta llegar hoy día a Extingo. Estuvimos con Marco Enrique Minami también la semana pasada. Mañana tenemos un diputado que fue el que creó el proyecto de ley del 10%, del retiro del 10%, porque estamos empeñados en generar un proyecto de ley que permita el acceso, que garantice de verdad el acceso a una educación gratuita, porque hoy si no tienes para pagar internet, no tienes educación, y la Constitución dice que tiene que estar garantizada la educación para que sea gratuita, igualitaria y sin discriminación. Y hoy en día, por ejemplo, mientras algunos pueden, como ustedes, por ejemplo, muy bien, tienen acceso a Classroom, por ejemplo, tengo estudiantes que lo único que tienen acceso es a una fotocopia, y eso no es igualitario, y eso provoca grandes desigualdades o las profundiza. Creo que así está la educación hoy. Entre paréntesis, casi no entro porque me llamaban, me decían, Félix, me decían, ¿viste? Revisa tu celular, ¿qué pasó? Lo que pasa es que Farcas acaba de publicar que va a enviar 3 millones de pesos a Iván en la campaña. Wow. Y lo reviso, y en Twitter va así. Amigos, uno no sabe lo que puede ocurrir cuando inicia algo y cree efectivamente que hay elementos que tú vas a poder alcanzar y con eso te vas a coordinar en lo que puedas coordinarte, y hay elementos con los que no te vas a poder coordinar y eso, bueno, amablemente los vas a tener que ir dejando a un lado. Pero me faltó decir, por ejemplo, que ya fuimos invitados al Congreso por el diputado Rocaful de la ciudad. Iván expuso ante el Congreso en la Comisión de Infancia, la Comisión de Familia, y en esa comisión había muchos diputados y estaba la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Y Patricia Muñoz es la defensora de la niñez, es como la persona que en Chile defiende a los niños, independiente del gobierno que esté, y se puso en contacto con nosotros. Ayer tuvimos un programa con 3 abogadas y 2 trabajadoras sociales de la Defensoría Nacional de la Niñez, atendiendo la necesidad de los niños, y nos van a apoyar en la campaña, imprimiendo cosas, haciendo afiches, llegando a más escuelas, etc. Yo creo que la educación hoy es profundamente desigual. Y hoy en día ha quedado de manifiesto esto. En Arica hay miles de estudiantes, amigos, miles que no pueden acceder a la teleeducación. No pueden. Y eso hay que cambiarlo. Y me encanta un programa como este porque podemos conversar de estas cosas, las podemos decir. Y por cierto, es muy rico sintonizar con ustedes. Muy rico sintonizar con ustedes en esta posibilidad. Muchas gracias. Gracias. Que nosotros en el colegio tenemos una situación bastante favorable, independiente que no podemos llegar a todos los alumnos como quisiéramos. El colegio igual tiene proyectos de donde compra bolsas de minutos. Sin ir más lejos, hizo una campaña hace una semana a un alumno que tuvo una situación complicada, que perdió su casa, ¿cierto?, en un incendio. Entonces te llevó con un computador, con una impresora, pero son poquitos casos, son bien aislados, y a veces eso es lo que provoca igual el estar inmerso en una situación de un colegio, como pasa también a los chiquillos, a Paula, a Renata, a Josefina y a todos los que trabajamos en el colegio en el Taisa, que a veces olvidamos que existen otras realidades, y escuchar que la fotocopia es la realidad de la mayoría de los alumnos en algunos colegios. Cuesta visualizarlo cuando uno no convive con eso.
Y también a veces uno piensa qué difícil es esta situación, lo que está ocurriendo, pero igual a veces es bueno unirlo con una idea anterior que usted dijo, bueno, ¿y qué hago yo? Empatía intrépida. Yo. ¿Cómo yo puedo desde mi círculo, desde lo que tengo, poder llegar, ayudar, apoyar y tratar de que otra persona tenga un mejor pasar, una mejor educación, una mejor clase? Estoy dando mi mejor potencial como profesor para hacer una mejor clase, porque a veces tenemos todos los insumos, tenemos todas las posibilidades, pero me estoy esforzando, estoy haciendo lo necesario. O yo como alumno, también es el típico ejemplo llevado a otro contexto. Hay niñitos en otros países que no tienen que comer, es cliché a esta altura, ya no se usa. Sí, es cierto. En mis tiempos mi mamá me decía eso, ya, pero dejemos de lado la broma. Es verdad. ¿Qué hago yo como alumno que tengo internet, que tengo mi notebook, que, bueno, anda lento, más o menos, pero ¿qué hago yo para que mi situación sea la más óptima? Y también lo mismo le digo a los alumnos de enseñanza media, el pensar de que detrás de cada cosa que uno logra, que uno se puede comprar y que uno puede adquirir, hay un gran esfuerzo, y tiene que ver también con el esfuerzo que uno hace en encontrar un trabajo que a uno le guste, que a uno lo haga feliz, y también tiene un esfuerzo que es estudiar, que es lo que uno trata siempre de inculcar en el fondo, y de dejarle a los alumnos que en la medida que ellos estudien, sobre todo a Paula, a Josefina y Renato, que están próximos a tomar la decisión más importante de sus carreras, ¿cierto?, entre comillas, que elijan algo con el corazón, y que el día de mañana esto que lo haga felices les va a traer sus dividendos, sus beneficios, y van a poder ir quizás en ayuda de otras personas con lo que hagan, aportando su granito de arena a que puedan contribuir en que la vida de otras personas sea mejor. De hecho, Sí, claro. yo venía con la idea de invitarlos al programa para la próxima semana, para que ustedes puedan participar en el programa y podamos conversar allí acerca de lo que es Wi-Fi para todos, y ¿saben qué? Me gustaría ponerlos, si ustedes gustan, invitarlos a participar en el programa. O sea, por ejemplo, en el ámbito que ustedes les gustaría, si es que se entusiasman, en el ámbito, por ejemplo, de difundir, de generar algún contenido, ustedes mismos con el programa que tienen serían un tremendo apoyo, como con los que están explorando, ¿no?, con este tema periodístico. Serían un tremendo apoyo dentro de lo que ustedes pueden y quieran hacer. Así es que los sorprendo. También están invitados al programa a participar, ¿ya? Luego, fuera de cámara, ahí definimos el día, definimos la hora, y va a ser genial. Va a ser genial contar con ustedes. Oh, muchas gracias. 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 Es que sinceramente me gustó mucho el tema, y siento que la pregunta que voy a hacer ahora como que se aleja tanto, pero me gustaría seguir hablando del tema, porque es súper lindo. O sea, literal, mi mamá hace Reiki, ella hace esas cosas, y entonces igual tiene como ese punto de vista, ya. Entonces igual como que me llamó la atención, y el hecho de que haya viajado a la India y allá es súper distinto a esto, igual como que quiero seguir de eso. ¿Qué hace para pasar la cuarentena en estos ratos libres? Tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, para continuar. Bien. Mira, acá cerca tengo, a ver, tengo un póster, no sé si se alcanza a ver. Este es un póster de mi banda favorita, que se llama Pendragon. Yo los tenía que ir a ver ahora con mi hijo, tenían las entradas, vienen de Inglaterra ellos. Yo los sigo desde chico, desde que estaba en tercero medio. Y yo tengo 45 años, así que eso es mucho. Cuando estaba en tercero medio conocí a esta banda, y ahora vienen a Chile. Son una música que se llama rock progresivo, que nadie la conoce, pero soy feliz porque me gusta a mí. Y bueno, una de las cosas que hago yo es justamente coleccionar música, y por lo tanto la música para mí es una herramienta muy interesante
para conectar con mi emotividad, con mi mundo interior, me recarga mucho, es muy rico. Y bueno, decía que los iba a ir a ver ahora en septiembre a Santiago, pero lamentablemente se corrió para mayo. Veamos si en mayo del próximo año vienen estos muchachos. Escucho mucha música, leo mucho cómic francés, que es un cómic que hace, por ejemplo, un chileno que se llama Alejandro Jodorowsky con un dibujante maestro que ya falleció hace poco, se llama Moebius. Los invito a conocerlos, buscar Jodorowsky Moebius. Vean una película que se llama Jodorowsky's Dune, y es una película que demuestra de dónde viene el arte, el cinearte hoy en día. Ya es maravillosa. Jodorowsky's Dune está gratuita en YouTube con subtítulo en español. Bueno, y entre otras cosas, leo mucho. Me gusta mucho leer sobre neurociencia, sobre filosofía y sobre neurociencia y filosofía principalmente. A través de eso yo vuelvo a conectar con el tema del que estábamos hablando hace muy poquitito. Yo busco herramientas para poder comprender y fortalecer las ideas que tiene justamente el Dalai Lama con respecto a una educación alternativa, una educación que tenga como propósito educar el corazón y la mente. Y ayudarnos a entender, y esto es súper clave, ayudarnos a entender de que como seres humanos no somos seres racionales. Eso es súper interesante poder entenderlo. Muchos nos dicen, somos racionales. Oye, actúa con la razón, no hagas caso a tus sentimientos, a tus emociones. Permítame decirle que evolutivamente nosotros llevamos millones de años usando nuestras emociones para poder sobrevivir sobre la faz de la Tierra. El lóbulo frontal, que es el lóbulo que nos permite a nosotros razonar, reflexionar, analizar, eso es muy posterior en el ser humano, es muy nuevo. Y por lo tanto nosotros tenemos una herencia emocional muy profunda. Somos seres emocionales, netamente emocionales. Y sobre esas emociones aparece la cognición, aparece el razonamiento, y sobre esas emociones tomamos decisiones un poco más racionales. Somos seres emocionales que razonan, y no somos seres racionales que tienen emociones, es todo lo contrario. La educación hoy en día pasa por ayudar a comprender a los estudiantes eso. Pasa por ayudar a entender a los estudiantes que si nosotros somos capaces de tomar nuestra atención, y esto fue lo que aprendimos mucho en India, si tú eres capaz de tomar la atención, allá nos decían, la naturaleza de la mente es dispersa. O sea, me decían, por ejemplo, dile a tu mano que empuña tu mano, ya. Siéntate, ya, te sientas. Tírate de guatita, te tiras de guatita. Deja de pensar. No puedes. Sonante, no puedes. Es imposible, o sea, porque tenemos flujos de pensamiento. Los pensamientos nuestros fluyen y fluyen todo el tiempo. Y muchas veces nosotros nos identificamos con esos pensamientos. Y realmente hay que aprender a desarrollar ciertos conceptos que te permiten ir tomando distancia dentro de ti mismo. No estoy hablando, entre paréntesis, de nada místico, no estoy hablando de nada religioso, ni siquiera de budismo. Simplemente estoy diciendo que hoy la ciencia ha puesto mucha atención en cómo poder relacionarnos con nosotros mismos a través de aprender a relacionarnos con nuestra mente. Y aprender a tener ejercicios que nos permitan que nuestra atención se focalice, aprenda a estar quieta, no a dejar de pensar, porque eso no es lo que buscamos, al menos nosotros, sino que aprendamos a poner atención en algo. En nosotros mismos, en nuestro mundo interior, aprendemos a respirar, a controlar nuestra respiración, a focalizar nuestra atención en la respiración, y de esa manera aprendemos a ralentizar nuestra conciencia, a aprender a que nuestra conciencia emerja. Y nos damos cuenta que dentro de nosotros hay un observador. Es el observador que observa quiénes somos, aprende a observar. Es como que estamos en medio del río y de pronto a través de este ejercicio nosotros le enseñamos a quién somos a salirse hacia la orilla y a sentarse en la orilla y a ver el río fluir. Eso somos nosotros.
quien se sienta en la orilla y observa los pensamientos y no se identifica con los pensamientos. Eso es muy liberador. Eso es muy liberador, te quita de mucho sufrimiento y te permite entrar en una manera distinta de verte a ti mismo, te permite entrar en una manera distinta de ver al otro, porque aprendes a mirar al otro y después comprendes que tu entorno tiene otras complejidades que tú comienzas a detectar, que se llaman los sistemas. Y cuando el sistema de enseñanza se centra en ayudar a tus estudiantes, no a que aprendan matemáticas, no a que aprendan ciencias, sino que aprendan sobre sí, sobre el otro, el arte de aprender a relacionarse con uno mismo, el arte de aprender a relacionarse con los otros y a entender de que si somos individuos, somos un individuo dentro de una gran colectividad, eso produce cambio. Ya. ¿Cómo se ve el sistema online actual en clases y reuniones? Ya. Donde se implementa... Bueno, yo quiero decir algo con respecto a eso. Hace una semana y media atrás tuvimos en el programa un enlace con 4 ingenieros expertos en robótica. Un doctor de la Universidad de Inglaterra, otro que está trabajando con los camiones inteligentes en la Universidad de Bosch, en Alemania, otro en Madrid y no recuerdo dónde era el otro. Bueno, esos 4 ingenieros se pusieron en contacto gracias a una amiga nuestra que fue desafiada y ella los desafió a ellos, llegaron al programa Wi-Fi para Todos, un día jueves, y nos comentaban acerca de lo importante que para ellos es el poder tener una red que les permita acceder a grupos de conversación, científicos en este caso, donde ellos podían acceder a conocimiento y no necesariamente tenían que volver a inventar ese conocimiento de la nada, a crearlo, porque ese conocimiento ya estaba. Entonces ellos tomaban ese conocimiento de las conversaciones que tenían, como las que estamos teniendo nosotros, y en base a esas conversaciones y en base al feedback que tenían de documentos, ellos podían construir desde allí para arriba. En otras palabras, hoy en día la potencialidad de esto que están haciendo ustedes es tremendo, es increíble. Basta que alguien venga y te diga 2, 3 cosas, si está en sintonía contigo, enciende la llama y tú vas a seguir. Eso es súper motivante. Yo no podía creerlo cuando estábamos con Genso en la conversación con mis chicos y estábamos en contacto con un dibujante de cómic de Marvel y de Lord of Warcraft. Entonces, es impresionante. Con Florcita Motuda estábamos con un ícono del rock chileno y estábamos en esta plataforma. Las posibilidades son tremendas. Alguien conoce a alguien que tiene una pasión. Nuestra misión es traer a esa persona que tiene la pasión y que haga su aporte. Y queme la pradera. Y queme la pradera con alguna conversa. Así que las posibilidades, yo creo, Renato, son tremendas para quienes la tienen. Y vuelvo al tema que les decía hace un poco, ¿no? Wi-Fi para todo, lo que busca justamente es decir que lamentablemente no todos la tienen. Y para quienes no la tienen es terrible porque están aislados, abandonados. Y como dijo Fiorella, una niña del Santa María que participa en Wi-Fi para todo en los programas, dice, son aquellos que le hemos perdido el rastro. En la era de las telecomunicaciones le hemos perdido el rastro a estudiantes. Eso, Renato. Gracias. Fuerte. Finalmente, han un montón de experiencia construido lo que actualmente es el señor Félix Milanés, pero con toda esta experiencia, con todo la posibilidad de haber escuchado, de haber viajado, de haber conocido a su santidad el Dalai Lama, si tuviera la posibilidad de volver en el tiempo, ¿cierto? ¿Qué se diría a usted mismo, a la versión más joven, a la versión quinceañera, a la versión adolescente de don Félix? ¿Qué consejos se daría a usted mismo? Qué bonita pregunta, qué bonita situación. Es casi un ejercicio lo que tú planteas, es casi un ejercicio de autoconocimiento. Te agradezco la pregunta, un montón.
Yo creo que me diría todos los momentos en los que yo me sentí, no es que en los que estaba solo, pero no me sentía solo. En los momentos en que yo estaba solo y me sentaba, por ejemplo, cuando era pequeño, yo viví en el altiplano hasta cuarto básico, mi padre es profesor rural, y yo tuve el privilegio de ver noches estrelladas casi todas las noches de mi vida, en el altiplano a 3.500 metros de altura. Tuve el privilegio de ver atardeceres solo en pueblos prácticamente abandonados, donde me sentaba en una colina y escuchaba al sol literalmente bajar entre los cerros y perderse en la quebrada. Pude escuchar ríos y pude escuchar el desierto, rocas, insectos. Yo me diría a mí mismo que eso tiene mucho sentido, que eso es muy valioso, que lo atesore, que en esos momentos verdaderamente llegué a sentir quién era. Había un rastro, por allí iba la cosa. Sin negar que es lindo estar en familia, con otras personas como ustedes en este momento, pero hay espacios en los que se te facilita entrar en contacto con tu paisaje interior, con el mundo que llevas dentro. Desde allí, luego puedes muchas cosas y puedes deshacerla y cambiar, y puedes equivocarte y puedes regresar. A eso se le llama, al menos yo le llamaba un punto de retorno. Dentro de uno hay un punto de retorno que se va construyendo con las experiencias quizás más lindas que te van pasando. Yo le diría a mi niño interior, al que se sentaba en esos valles, en esas colinas, a ver el atardecer y ver después las estrellas, que hay mucho de valioso y hay un camino irrecorrido, que lo quiero volver a recorrer. Eso. Muchas gracias por todo la reflexión, por esta conversación que generalmente uno las tiene cuando se junta con los amigos, cuando uno comparte, uno logra tener este tipo de conversaciones, y qué agradable poder conocer a una persona con la que yo no había tenido la oportunidad de hablar antes, que es don Félix, y qué rico sentir eso, sentir lo que él mismo decía, esa conexión de saber escuchar y también aprender. Es muy importante de las otras experiencias. Nosotros siempre terminamos nuestro programa básicamente con una pregunta muy similar, y a los chiquillos les gusta mantener esa pregunta. Yo dice, pero es que queremos que hacerla en todos los programas, me dicen en reunión, y que esa pregunta se mantenga, que qué consejo se daría a la versión más joven. Y es increíble cómo en la medida que vamos preguntando a los distintos invitados cuántas visiones salen, como invitados hay, visiones hay de lo que uno tiene que recorrer, pero al final, algo muy importante, todos llegan a un camino muy lindo, que todo lo vivido no lo cambiaría, porque es lo que me ha construido, lo que me ha hecho quien soy hoy día. Y eso es importante, el mensaje que aprendan los chiquillos, Paula, Renato, Josefina, que están más jóvenes, que tienen todo el camino por recorrer, todo el mundo, para que conozcan, para que todas las colinas que quemar, como dijo don Félix. Entonces, eso, agradecer la participación, la conversación muy profunda, muy linda, esas conversaciones. Hay un dicho en inglés, yo soy profesor de inglés, que me da una lata que no exista en español, que se llama food for thought, que significa como cuando alguien tiene algo bueno en una conversación o da una idea que te deja pensando, que es como comida para el pensamiento. Y es muy útil en inglés, y en español no hay un equivalente. Para mí esta conversación food for thought, definitivamente. No sé, Paula, Renato, Fina, si tienen algo más que agregar, algo más que decir antes de despedir al señor Félix. No, que a mí me encantó ¿no? su relato, porque como que me llamó bastante la atención de internet para todos, como que sí, y como se me ocurrió un niño de 11 años, como que impactante igual. Así es. Gracias.
A mí me gustó mucho así todo lo que se conversó, o sea, me llamó la atención todo, o sea, su programa, su viaje, su forma de pensar, así todo me encantó, o sea, fue como súper, como que llega, entonces me gusta. Qué linda, gracias. Y eso, don Félix, agradecer su participación. No sé si tiene alguna palabra para despedir antes de decir adiós para cerrar el programa. 2 palabras. Luego coordinamos su visita al programa, ya, de Wi-Fi para todos, y un saludo que es una expresión que se usa en todas partes de Tíbet, en este caso de India, por los tibetanos es Tashi Delek. Tashi Delek es como Namaste para algunos, ¿no? Es como una especie de bienaventuranza. Entonces, para ustedes, Tashi Delek, y muchas gracias por esta invitación. Quedo muy agradecido. Muchas gracias, don Félix. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias una vez más al equipo. Sostuvimos una conversación muy intensa, muy profunda, esas conversaciones que alimentan el espíritu. Es bueno conocer otras realidades, es bueno saber que hay 1.000.000 de personas haciendo algo porque el mundo sea un lugar mejor para estar. Así que mi pregunta es, bueno, ¿qué estás haciendo tú para hacer que este mundo sea un poco mejor? Despedimos el programa, muchas gracias una vez más y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Sin Pod ni Cast. Que estén bien.